Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el rincón donde diseccionamos con lupa cada detalle, cada suspiro romántico y cada giro dramático que nos regalan nuestras series turcas más queridas. Hoy prepárense para un viaje al corazón mismo del drama, porque la cosa se va a poner muy, pero muy intensa. Si pensaban que lo habían visto todo, que ya nada podía sorprenderlos en el universo de las telenovelas turcas, están muy, pero muy equivocados. Hoy tenemos chisme jugosísimo, secretos que se desvelan como una cascada de sorpresas y, como siempre, corazones al borde del precipicio. ¿Están listos para la montaña rusa emocional que les tenemos preparada? Hoy vamos a sumergirnos en esas tramas laberínticas que nos dejan con la boca abierta, esos momentos de infarto en los que un personaje, muchas veces en el punto más vulnerable, decide soltar una bomba de secretos que sacude los cimientos de la historia, y esos instantes de tensión máxima cuando una tercera persona hace su entrada triunfal para ponerlo todo patas arriba, como si la vida de nuestros protagonistas fuera un tablero de ajedrez en constante movimiento. Si ustedes son de los que aman la intriga que te mantiene al borde del sofá, los romances complicados que nos hacen suspirar y sufrir a partes iguales, y esos triángulos amorosos que nos dejan sin aliento, este vídeo está hecho a su medida. Así que por favor, les pido que se acomoden, agarren sus palomitas, o quizás una taza de té turco para entrar en ambiente, y asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar esa campanita traviesa que les avisará de todas nuestras próximas entregas, porque no querrán perderse ni un solo detalle de lo que está por venir. Comenzamos este festín de drama y emociones. Vamos a dar el pistoletazo de salida con una serie que, si bien no tiene a Kerem y Hande como protagonistas, representa a la perfección el epicentro de lo que vamos a explorar hoy, Cercada. Esta joya del drama turco nos sumerge en las profundidades de la vida de Neslihan, una mujer que a simple vista parece tenerlo todo, una familia que es el epítome de la perfección, un esposo que triunfa en el mundo de los negocios, un hogar que sería la envidia de cualquiera. Sin embargo, este idilio, esta burbuja de felicidad, se ve amenazada por la llegada de Damla, una mujer que, como un vendaval, pondrá a prueba la solidez de su matrimonio, desatando una tormenta de emociones y revelaciones. El género de Cercada es, por supuesto, el drama en su estado más puro, con pinceladas de suspenso que mantienen al espectador en vilo, preguntándose qué será lo próximo que sucederá. Los actores que dan vida a esta historia son Edais en el papel de Neslihan, la mujer aparentemente perfecta, Talat Bulut como Murat, el esposo exitoso pero con secretos ocultos, y Seb Balsam como Damla, la misteriosa tercera en discordia que llega para cambiarlo todo. La trama se centra en cómo Neslihan, con el corazón roto y la confianza hecha añicos, descubre la infidelidad de su esposo con esta nueva y enigmática mujer. Y es que justo cuando Neslihan se creía viviendo el cuento de hadas perfecto, la verdad sobre su esposo la golpea como un tsunami, destruyendo su mundo de ensueño, ese castillo de naipes que había construido con tanto esmero. Aquí la tercera en discordia, Damla, no es un mero personaje secundario, un simple adorno en la historia. Es la chispa que enciende un conflicto familiar que crece con cada episodio, haciendo que el espectador se pregunte cómo será posible salir de esta encrucijada. ¿Podrán Neslihan y Murat reconstruir lo que se ha roto? ¿O será Damla quien termine quedándose con todo? La serie es un claro ejemplo de que las apariencias engañan, de que debajo de la superficie más brillante pueden esconderse los secretos más oscuros, y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz, a veces de las maneras más inesperadas. Cercada fue un auténtico fenómeno en su país de origen y ha logrado conquistar a muchísimos espectadores en todo el mundo gracias a su trama adictiva, cargada de tensión y giros inesperados que te mantienen enganchado hasta el último segundo. Ahora vamos a hacer un salto cuántico a una serie que seguramente les será muy familiar, Karasevda. Aquí, aunque no tenemos a un Kerem borracho revelando secretos, sí que nos encontramos con una trama de amor y odio en estado puro, donde los secretos, las mentiras y las terceras personas juegan un papel fundamental, son los ingredientes esenciales de esta historia que nos ha cautivado a todos. Esta serie, que ya se ha convertido en un clásico del drama turco, tiene como género principal el romance dramático, pero también está impregnada de grandes dosis de suspenso que te mantienen con el corazón en un puño. Los actores que encabezan este elenco de lujo son Burak Özçivit, quien interpreta al apasionado Kemal, Neslihan Atagul, que da vida a la vulnerable pero fuerte Nihan, y Kaan Urgankolu, quien se pone en la piel del maquiavélico Emir. Karasevda nos sumerge en la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes provenientes de mundos totalmente diferentes que se enamoran perdidamente, con una intensidad que desafía todas las barreras sociales y económicas. Sin embargo, su amor, que parecía predestinado a durar para siempre, se ve truncado por las ambiciones despiadadas de Emir,
un hombre adinerado y poderoso obsesionado con Nian, dispuesto a hacer lo que sea necesario para conquistarla y convertirla en su trofeo. La trama de esta serie es un verdadero laberinto de secretos familiares, chantajes crueles y triángulos amorosos que nos hacen sufrir y vibrar con cada capítulo. El personaje de Emir, el villano por excelencia, es la tercera persona que se interpone constantemente entre Kemal y Nian, utilizando cualquier artimaña, por más sucia que sea, para separarlos y someterlos a su voluntad. Aquí el secreto no se revela en un momento específico, como un trueno que rompe el silencio, sino que es una compleja red de engaños y revelaciones que se van destapando a lo largo de toda la serie, como si cada capítulo fuera una nueva capa de cebolla que hay que pelar para llegar al corazón del misterio, creando una tensión constante que nos hace adictos a la historia, deseando saber qué será lo próximo que descubriremos. Karasevda es sin duda una joya televisiva, con actuaciones que te dejan sin aliento y una trama que te atrapa desde el primer episodio hasta el último, dejándote con una resaca emocional que perdura mucho después de haber terminado de verla. Además, para orgullo de la industria turca, fue la primera serie turca en ganar un prestigioso premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Telenovela, lo que la convierte en una serie de visión obligatoria para cualquier fanático de las producciones turcas. Ahora, cambiando un poco el tono, pero manteniéndonos firmemente en la temática de los secretos y las terceras personas que entran en escena para desequilibrar el tablero, vamos con Güvercin. Esta serie, quizás menos conocida que las anteriores, nos invita a adentrarnos en un drama familiar que se entrelaza con toques de romance y misterio que te harán cuestionarte todo lo que creías saber. El género de Güvercin podríamos clasificarlo como un drama familiar de corte tradicional, con pinceladas románticas y una dosis de misterio que le da un toque intrigante. Los actores que dan vida a esta historia son Mehmet Ali Nurolu como Kenan, el hombre atormentado por su pasado, Almila Ada como Zuluf, la mujer que regresa a su hogar para descubrir la verdad, y Menderes Amanclar como Celil, un personaje que guarda secretos oscuros que podrían cambiarlo todo. La trama gira en torno a la vida de Zuluf, una joven que decide regresar a su pueblo natal después de haber pasado muchos años lejos de su familia, una decisión que cambiará su vida para siempre. Allí se reencuentra con Kenan, su amor de la infancia, el hombre que nunca pudo olvidar, pero las cosas se complican cuando descubre que la familia de Kenan guarda secretos oscuros y peligrosos, misterios que podrían acabar con cualquier esperanza de felicidad para ambos. Aunque la serie no se centra explícitamente en un triángulo amoroso, sí tenemos una tercera persona, o más bien, una entidad colectiva, la familia de Kenan, que se convierte en un obstáculo para su felicidad, una barrera invisible que impide que Zuluf y Kenan puedan estar juntos. Los secretos que oculta esta familia afectan directamente la relación entre Zuluf y Kenan, creando una tensión que se mantiene a lo largo de toda la trama, como un hilo invisible que los une y los separa al mismo tiempo. En Güvercin el secreto no es un evento puntual, sino más bien un contexto, una atmósfera que lo impregna todo, pero que igualmente tiene un impacto devastador en la vida de los protagonistas. Y como es recurrente en muchas series turcas, las diferencias sociales, las tradiciones familiares y las presiones del entorno son factores que contribuyen a aumentar la carga dramática y a poner a prueba los límites de nuestros personajes. Si están buscando una serie con una trama más profunda, un ritmo más pausado, pero igualmente apasionante y llena de sorpresas, Güvercin podría ser la opción perfecta para ustedes. Y ahora, como si fuera la guinda del pastel, llegamos a la joya de la corona, al plato fuerte de este menú de series turcas, Senkalkam. Sí, lo sé, muchos de ustedes estaban esperando con ansias que llegáramos a este punto, que mencionáramos la serie que ha conquistado nuestros corazones y ha hecho que suspiremos por sus protagonistas. Y no es para menos porque aquí, aunque el título de nuestro vídeo haga referencia a un supuesto querem borracho que revela secretos, el drama, la confusión, los malentendidos y por supuesto, los secretos, son elementos que no faltan en esta historia. Senkalkam, conocida en español como Llamas a mi puerta, es una comedia romántica que nos ha robado el corazón y nos ha hecho creer en la magia del amor. Los actores principales, por supuesto, son la carismática Hande Erçel como la dulce y determinada Eda, y el encantador Kerem Bürsin como el exitoso pero frío Serkan. La trama nos cuenta la historia de Eda, una florista que por una serie de malentendidos y giros del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso arquitecto que parece tener el corazón de piedra. A medida que avanzan los episodios, lo que empieza como un contrato puramente formal se transforma en un sentimiento real, en un amor que florece como una flor en primavera, pero las cosas, como es de esperar, no serán nada fáciles para nuestros protagonistas.
La trama de esta serie está llena de malentendidos que te hacen reír a carcajadas, situaciones cómicas que te alegran el día y, por supuesto, dramas amorosos que te hacen suspirar y a veces sufrir como si tú fueras uno de los personajes. Pero, ¿dónde encaja el tema de los secretos y las terceras personas en todo esto? Bueno, aunque en la serie no tenemos a un personaje que se interponga constantemente entre Eda y Serkan como un muro infranqueable, sí tenemos diferentes situaciones que ponen a prueba su relación, como si el destino quisiera ponerles obstáculos para que su amor se hiciera más fuerte. Desde secretos del pasado de Serkan que salen a la luz como fantasmas del ayer, pasando por una exnovia que reaparece en su vida para confundir las cosas, hasta la aparición de Valka, una mujer decidida a conquistar el corazón de Serkan. La serie no está exenta de esos elementos que nos encantan de las telenovelas turcas y que nos hacen engancharnos a cada capítulo como si fuera una droga. Aunque no tenemos a un Kerem borracho que desvela un secreto concreto, como el que mencionamos en el título, la serie juega mucho con la idea de los secretos que se van revelando poco a poco, como si fueran capas de una cebolla que hay que pelar, y con situaciones confusas que crean malentendidos entre la pareja protagonista y que nos hacen gritarle a la pantalla: ¿pero por qué no se lo dices? Es una serie que nos divierte, nos enamora, nos hace llorar y nos hace sufrir a partes iguales, y que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo gracias a la química innegable entre Hande y Kerem, una química que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, haciendo que nos mantuviéramos enganchados a cada capítulo como si fuera el último. Y hablando de química en pantalla y volviendo un poco a esas situaciones donde la confusión y las terceras personas están muy presentes para desestabilizar el equilibrio, no puedo dejar de mencionar Rafil y Aşk. Esta serie, aunque no tiene el mismo nivel de drama que las anteriores, sí que explota muy bien los malentendidos y la aparición de personajes que ponen a prueba la relación de los protagonistas, como si su amor fuera una cuerda floja que se tambalea constantemente. El género de Rafil y Aşk es la comedia romántica, con un tono muy ligero y divertido, ideal para desconectar después de un largo día. Los actores principales son el carismático Alar Ertuğrul como Kerem, y la talentosa Burcu Özberk como Ayşe. La trama gira en torno a la historia de amor de Ayşe y Kerem, dos jóvenes que se ven obligados a casarse por una serie de circunstancias que parecen sacadas de un guión de comedia. Aunque al principio su relación es puramente formal, un matrimonio por conveniencia sin sentimientos de por medio, poco a poco se van enamorando el uno del otro, como si el destino hubiera decidido que estaban hechos para estar juntos. Sin embargo, como es de esperar en una telenovela turca que se precie, los malentendidos, los celos y la aparición de otros personajes que buscan su propio beneficio complican las cosas y ponen a prueba su amor. En este caso, la tercera persona no es una mujer específica que quiera separar a Kerem y Ayşe, sino más bien el resultado de una serie de malentendidos provocados por personajes secundarios que actúan como catalizadores del conflicto y las propias inseguridades de los protagonistas, que a veces se comportan como niños pequeños que no se atreven a expresar sus sentimientos. La serie juega mucho con la idea de los celos y las confusiones, creando situaciones muy divertidas y a veces muy dramáticas, que nos hacen reír a carcajadas y suspirar con un nudo en la garganta. Es una serie ideal para aquellos que buscan una historia ligera, pero igualmente entretenida, donde el romance y el humor son los principales ingredientes y donde las carcajadas y los suspiros son una constante. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por el mundo de los secretos y las terceras personas en las series turcas. Hemos visto cómo un secreto puede sacudir los cimientos de una historia, como un terremoto que lo destruye todo, como una tercera persona puede poner a prueba la solidez de una relación como si fuera un huracán que intenta arrancar las raíces de un árbol, y como el drama y el romance van de la mano en estas producciones, creando un cóctel explosivo de emociones que nos dejan sin aliento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por estas series que nos han hecho reír, llorar, emocionar y que nos han dejado una marca indeleble en el corazón. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran estos temas, así que hay mucho más por descubrir y disfrutar. Les agradezco de corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por acompañarme en esta aventura por el universo de las series turcas. Espero que les haya gustado y que les haya servido para conocer nuevas series y para recordar algunas de sus favoritas. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series les ha gustado más, o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir conmigo, porque me encanta leer sus comentarios y saber que disfrutaron del contenido que preparo con tanto cariño para ustedes.
Y por supuesto, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas más historias turcas por contar y muchos más dramas que diseccionar juntos. Hasta la próxima, queridos amantes de las telenovelas turcas.